Ayer vimos, eh, eh, vamos a repetirlo hoy, uno de los puntos tratados fue el concepto de Internet y lo definíamos como las redes, la telaraña que muchos llaman mundial y explicamos cómo se conectan las PC y cómo en nuestro país la historia es reciente con relación a cómo llega el Internet a la República Dominicana. Y vimos también que habían dos maneras de uno conectarse, que era a través de un proveedor de servicios, que ellos te conocen esos proveedores cuáles son en el país, y la otra manera es a través de una conectividad local o una red de computadora local, que también quien estaría también conectado a un proveedor y de esa manera pues estaban conectados. Creo que un dato importante que mencionamos ayer era cómo llega el Internet a la República Dominicana y mencionamos dos tipos de conectividad. Una era vía satelital con algunas compañías que llegaron recientemente y la otra era vía un cable de submarino que viene desde el nodo de Miami y que pasa por el servidor o el NIC ubicado en la Universidad Madre Maestra Recinto Santo Domingo. Y mencionaban un dato importante ahí que al principio de la década de los 90, pues no, nadie asistió a esa reunión de organización del Internet, asistió la madre maestra y por eso le adjudicaron el servidor o el NIC, de donde se administra el Internet en la República Dominicana. Lo que hacen los proveedores es que compran espacios y servicios y los revenden a los usuarios, pero el INNIC nunca está en una compañía o empresa privada, sino una compañía sin fin de lucro. Por lo general suelen ser universidades y en este caso es la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. También vimos ayer que el Internet tiene muchos servicios y hoy día la gama es inmensa, pasando desde la revolución industrial y toda la mecanización de la información, luego con la imprenta, hasta llegar al concepto moderno que hoy se conoce como nube. La nube son servidores distribuidos por regiones diversos donde se almacena toda la información disponible, toda la información local. En una época, el problema local de espacio era importante porque usted tenía que tener espacio suficiente para grabar la información. Hoy día, cada aplicación, cada compañía, cada empresa brinda servicio cloud, y entonces ahí donde te graba. El mejor ejemplo es el que te pongo yo como ejemplo típico, es el de WhatsApp, que usted tiene aquí unas configuraciones X, todo se va guardando, se lo configura de manera automática en el cloud, puede perder el chip, puede perder el celular, te voy a hacer su instalación, le pone su número de teléfono y vuelve y carga de nuevo. Eso es, cloud no ha salvado la vida en ese sentido. Otro servicio importante que mencionamos ayer es de todos los servicios que tiene el Internet, la transferencia de archivos, que ya mencioné que es el que se guarda en el cloud, y el otro servicio importante como base es el correo electrónico. Recordar también que el correo electrónico es la base para todas las aplicaciones que hoy manejamos. Nos piden correo hasta para crear un Internet Banking. Eso lo explicamos ayer muy claramente y creo que ahí no hay ningún problema. También vimos ayer el concepto de página web y hacíamos la distinción entre página web, buscador y navegador, o browser, como se dice en inglés. Una página web no es más que un documento multimedia, decíamos también, que contiene texto, imagen, video, movimiento, y la combinación de ellos es lo que se llama multimedia. Cuando hablamos de búsqueda en Internet, pues mencionamos los browsers o los navegadores, hablábamos de todos ellos, y también decíamos que por cuestión de mercado y el avance y desarrollo de Google, Chrome ocupa en esta región por lo menos lugares preponderantes y ya es parte de nuestro quehacer. Mencionamos que otros browsers importantes como Mozilla Firefox también son muy utilizados de manera particular en los sistemas operativos Linux, y también para la gente de Apple, Opera funciona mucho. Aún así hay más operadores, buscadores o browser, navegadores o browser, perdón, y que son utilizados por los usuarios, y lo que estamos destacando era lo que son más utilizados, pero que hay muchos de ellos en el mercado. Hicimos una pregunta y creo que algunos fallaron acá, pero había que distinguir entre lo que era un buscador y lo que era un browser.
Cuando hablamos de motores de búsqueda, que ese quizá nos falta a destacar un poco, los motores de búsqueda son las aplicaciones o programas que utilizamos para buscar información en Internet. Y quizá el mejor ejemplo es que se muestra en pantalla. Cómo no recordar nosotros, yo en mi particular, un Alta Vista, era mi buscador por excelencia hace unos años. Yahoo después ocupó los lugares preponderantes. No usé mucho Excite, pero existía, era de Microsoft. Ese navegador que ven ahí, perdón que lo mencione acá, que está puesto, que se llama Netscape. Ese es un navegador que yo usaba también en esos tiempos, pero ya dejó de tener esa vigencia en nuestro mercado, porque es otro navegador también. Y esto que ven en pantalla son otros buscadores que se utilizan, pero el gran buscador que ha ganado, digamos, todos los premios en los últimos años es Google. Por eso está en principio arriba, en primer lugar. Reconocer en Google como el monstruo, el gran emporio de la información que algunos han cuestionado, que solo bajo una sola empresa esté tanto dominio, tanta información, y eso podía causar algún problema en el futuro. Eso señalan algunos entendidos. Pero yo quería mostrar también que hay otros buscadores en la parte de Asia, como Baidu. Baidu es otro metabuscador chino, desarrollado por ellos mismos. Recuerden que esta parte oriental del Internet es muy controlado y este se le conoce como el Google chino, o sea que usted tiene de alguna manera pues diferentes buscadores dependiendo de la parte del mundo que usted se encuentre, y de este lado, claro, está uno grande, que es Google. Tan grande que las últimas estadísticas lo sitúan entre 67 y 70% de los usuarios que navegan en Internet lo hacen a través de Google. Eso debe darle a ustedes una idea de cómo anda el nivel de uso de Google en el mundo. Google tiene quizá no tiene uno de los mejores algoritmos de búsqueda que vamos a explicar ahora con esta parte que quedó pendiente ayer, que son las técnicas de búsqueda. Una buena técnica de búsqueda implica dominar ese concepto que se conoce como operadores booleanos. Nosotros en particular nos vamos a fijar en los operadores booleanos básicos como son AND, OR y NOT, y algunos comodines que van a salir en el examen, que solo vamos a mencionar. ¿Qué decir de los operadores? Bueno, los operadores lógicos, como también se le conoce, AND, OR, AND, NOT, vienen de alguna manera ya integrados en Google, especialmente AND, que ya viene predeterminado en Google. Pongo este ejemplo. Cuando usted busca, por ejemplo, en el buscador de Google, digamos, República Dominicana, él no busca exactamente a República Dominicana, sino que busca República and Dominicana, solo que usted no escribe eso porque viene de manera implícita. Vamos a hacer ahora unas pequeñas orientaciones básicas sobre esos tres operadores. Explicar este concepto de operadores, en este caso AND, como se muestra en pantalla. ¿Qué significa AND? AND es un conector lógico. En español sería I, pero muchos buscadores utilizan también unos equivalentes, como conozco un software que usa este equivalente y usa la palabra, el símbolo asterisco, pero el término adecuado, el que se usa en los grandes metabuscadores es AND. ¿Qué es AND? AND, como le acabo de decir, es un conector lógico que une o relaciona un término con otro. Eso me da a entender a mí, en principio, que en un buscador potente como Google, mientras más palabras claves ingresamos, más exacta será nuestra búsqueda. Es decir, si yo al colocar República Dominicana pusiera bancos,
pero también sigue siendo genérico y le pongo Banco Central, entonces va a tener Banco and Central and República and Dominicana. Eso significa que su búsqueda, entre más palabras clave tiene, como dije, entonces su búsqueda será mucho más específica. Ese es el concepto que ven aquí en pantalla de AND, y por eso en la parte sombreada es la del centro, porque su función como tal es, digamos, limitar la búsqueda, es hacer la búsqueda más específica. Como dice ahí, este concepto localiza registros que contengan todos los términos de una misma búsqueda. Si pensamos en un catálogo en línea de una biblioteca, por ejemplo, vamos a aplicar eso más detallado en la unidad 5, y usted coloca en el buscador de esa biblioteca o de ese catálogo y utiliza varias palabras clave, significa que cuando usted utiliza una o dos, tres palabras clave, esas 3 o 4 palabras clave que usted pudiera utilizar tienen que cumplirse o encontrarse específicamente en un registro. Es bueno que usted cuando esté leyendo esa literatura tenga eso claro. Reitero, que quede claro, porque son preguntas de exámenes, ¿cuál es la función del operador AND? Reducir la búsqueda. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, porque entre más palabras claves utilizo, la búsqueda es más precisa. Al ser más precisa, pues el buscador devolverá con informaciones relacionadas con lo que usted está buscando, pero de manera más restringida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso está bien explicadito creo que en la literatura enviada. Puedo mostrar esta que subrayé. La mayoría de los motores de búsqueda pueden utilizar operadores booleanos, AND o NOT. Estos se utilizan para diseñar estrategias de búsqueda sencilla, seleccionando o escribiendo palabras o combinación de ellas. ¿Ok? Sigan leyendo y ahí está toda la literatura. Lo que trato ahora es de explicar cómo funciona cada uno en un buscador y lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. Lo contrario tenemos aquí en el operador OR en español es O. Como ustedes pueden ver, va a buscar un término u otro término. Es decir, uno o el otro, o cuando se cumplan ambos. Por eso usted ve que el sombreado es completo. Es que, ¿qué hace este buscador? Amplía, ¿cuál es la función de este operador? Amplía la búsqueda. Y tiene sentido cuando usted aplica también, como digo yo, en términos presenciales a los muchachos, tiene sentido cuando usted aplica el sentido de la gramática. Porque si usted me pide a mí, hágame esta tarea, ¿la puede hacer Pablo o la puede hacer Brito? Bueno, cualquiera de los dos, o los dos, juntos. O sea, ese es ese concepto que hay, y contrario a amplía la búsqueda. Y otro término que se suele usar mucho en medicina es el operador NOT. Y a veces uno se pregunta por qué NOT en medicina es importante. Y me parece que sí, porque cuando estábamos delimitando el tema en la unidad anterior, vimos que cuando usted habla, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares, es un tema ambiguo y amplio, porque yo no sé a cuál de las patologías usted hace referencia. Cuando dice enfermedades cardiovasculares o enfermedades del sistema nervioso o en sentido general, no especifica, pero con el operador AND, si usted pusiera una búsqueda de este tipo, pudiera ayudar a especificar lo que está buscando. Por ejemplo, digamos que usted busca enfermedades psiquiátricas, pero usted quiere negar una. Entonces la búsqueda sería enfermedades psiquiátricas menos esquizofrenia, de modo que va a estudiar todas las otras y esa no le interesa. Eso vamos a plasmarlo en el buscador de Google para que vea cómo funciona, y en medicina suele hacerse eso. En muchas ocasiones usted quiere trabajar X patologías en nombre genérico, pero una o dos o X no les interesa. En términos comerciales no se usa mucho para negar y digamos, refinar la búsqueda cuando viene con algunos ruidos. Por ejemplo, si yo hago una búsqueda de X tema sobre historia o sobre economía y quiero que un tipo de fuente no aparezca, entonces yo también la puedo negar. Esas son de las prácticas que vamos a hacer en esta unidad, y la estoy mencionando para que se vea entonces o se entienda de esta manera. AND reduce la búsqueda porque entre más términos coloco, los cuales deben aparecer en un mismo registro o en una misma página web, entonces la búsqueda se reduce. O por el contrario, como
se amplía y no niega una parte. Ese sería más o menos como un resumen de estos tres operadores. Si usted entra a Google normal, como se puede apreciar, esta es la pantalla común. A mano derecha, en la parte inferior, usted puede notar que dice referencia. Si da clic acá y luego se despliega este menú, usted va a encontrar aquí lo que se Google avanzado y se abre esta pantalla. También lo puede hacer haciendo búsqueda avanzada y también le va a salir en la primera línea. ¿Ok? Es lo mismo. Como pueden apreciar, voy a explicar los operadores booleanos de otra manera, ya mostrándoles Google. Implícitamente, en esta pantalla avanzada de Google, los operadores mencionados vienen de manera implícita. Y más abajo tenemos los filtros que vamos a explicar uno por uno. Aquí, en este recuadro que ustedes ven en pantalla, tenemos AND. En el segundo tenemos las comillas, no voy a escribir, pero no hay que escribir comillas, están ahí ya implícitas, pero para que se vea, en este estaría OR y este es NOT. ¿Qué significa eso? Que yo lo que necesito es aprender a elaborar estrategias de búsqueda con estos operadores con el concepto previo que ya hemos definido. Si yo tengo eso claro, entonces yo podría elaborar una estrategia eficiente y que devuelva los resultados que yo realmente necesito. Las palabras son claras ahí, todas estas palabras. Esta palabra o frase exacta, que eso no lo explicamos, qué es lo que hacen las comillas. Las comillas lo que hacen es que devuelven la búsqueda de las palabras exactas, o de la frase que está entre comillas de manera exacta. Cuidadito aquí con la palabra, porque voy a enseñar aquí cómo en la práctica se cometen muchos errores cuando se confunden la función de las comillas. Yo aplico mucho aquí las reglas del español. Por ejemplo, si usted pone un monosílabo en frases exactas, no creo que tiene sentido porque Google va a devolver la misma cantidad de información que devolvería con esta palabra en AND. Piense siempre en frases exactas y en medicina, digamos, como se dice en biblioteca, descriptores o palabras claves que definan el término en salud que usted está buscando. Usted no creo que tenga sentido si yo busco solo la palabra hipertensión. ¿Por qué? Porque hipertensión es un término que puedo utilizar en AND. Ahora, en una frase exacta, si yo pongo hipertensión arterial, sí tiene sentido. Y así muchísimos ejemplos más. Vamos a mostrar también un poco más abajo los operadores, los filtros que ofrece esta búsqueda avanzada que también nos ayudan a refinar nuestra búsqueda.